cada uno de ustedes, amados. Es un privilegio saludarles el día de hoy. Saludo en el nombre del Señor, mi hermano y amigo Alex. Mucho tiempo caminamos juntos, ¿verdad? Conozco toda su familia. Nos sentimos, ¿verdad? Un poquito tristes en estos días, ¿verdad? Porque Félix, su padre, partió. Sabemos que partió con el Señor. Mis amados, el día de hoy tengo, ¿verdad? Un reto, un desafío con ustedes, y es tratar de hablar de esto que, por más que nosotros tratemos de abordar temas como este, nos queda corto porque el mundo espiritual es muy elevado. Y por así decirlo, cuando hablamos del tema de los ángeles, de los espíritus, ¿verdad? De los ministros, ¿verdad? Que están controlados por la anuencia divina, ciertamente se hace cuesta arriba poder abordar. Estamos en una dimensión, ¿verdad? Un poquito limitada, ¿verdad? Estamos caminando con el 1%. Sin embargo, ¿verdad? Se nos hace bonito cuando las Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, nos hace abordar temas como esto. Viene la iluminación. Y el día de hoy vamos a abordar algunos aspectos. Recuerde que aquí no estamos dando doctrinas, ¿verdad? Ni estamos amparando ningún tipo de línea, sino más bien que estamos yendo libremente al texto para descubrir cómo pensaban los sadoquitas, los sacerdotes del primer siglo, ¿verdad? Aquellos propiamente que pertenecían a la cueva de Qumran. Y voy a utilizar algunos elementos, ¿verdad? Que quizás sean extra bíblico, ¿verdad? Y que se necesitan. El libro de Mateo es considerado el libro del 100%, que es ahí donde tenemos la oportunidad de abrazar todas las tradiciones, ¿verdad? La mística, para poder entender con claridad todo lo que es el proceso espiritual del mismo. Así que vamos a comenzar. Me toca lo que es la asignación de los ángeles, ¿verdad? Asignación de los ángeles. Obviamente, ya se ha hecho la oración y voy a comenzar poniendo algunos puntos, ¿verdad? Y algunas fundación, ¿verdad? Algunas bases que son de vital importancia a la hora de nosotros comenzar un proceso como este, que de verdad es un desafío poder hablar de estos temas. Vamos a hablar de asignar. La palabra asignar propiamente nos lleva a la idea de señalar lo que le corresponde a una persona, a una cosa, ¿verdad? O señalar, dicho sea de paso, ¿verdad? Quizás una computadora, una máquina, ¿verdad? Se le asignó a esa computadora que pudiera reproducir o que pudiera programar, ¿verdad? Tal o cual razón para un trabajo o para una situación o para un proceso. Eso es asignar. Entonces, ahora bien, ¿cómo podríamos utilizar la palabra asignar en el caso de los ángeles? Bueno, existen algunos sinónimos, ¿verdad? Para la palabra asignar, ¿verdad? O asignación, que es ciertamente concederle o darle, ofrecerle, señalarle, establecerle, determinarle, designarle, ordenarle. En este caso, el servicio o el oficio propiamente que van a llevar a cabalidad, o que este ministro va a desarrollar en el campo espiritual, sea en esta dimensión o en la dimensión donde propiamente se necesita el proceso. Así que creo que me retiraron, no se ve la diapositiva porque me retiraron, el compartir. Si me pueden permitir, ¿verdad? Nuevamente para que se pueda ver la diapositiva. Porque si retiran el compartir no puedo seguir compartiendo la diapositiva. ¿Ok? Entonces voy a compartir de nuevo. Vamos a ver si lo puedo hacer. Ahí está. ¿Se puede ver ahora? Pienso que sí, ¿no? Ahora sí. Vamos a ver si se puede. Ok. Ahora sí. Entonces estamos con la palabra asignar. La palabra asignar propiamente nos lleva a una idea muy seria, porque es responsabilidad que se le entrega a cada ministro en la esfera espiritual. Entonces, tendríamos la oportunidad el día de hoy de conectar con algunos puntos interesantes. Por ejemplo, antes de ir a esos puntos, tendríamos que hablar de la palabra ángel, ¿verdad? Del griego ángelos, ¿verdad? Y ciertamente aquí tenemos la palabra ángel.
y utilizaremos propiamente lo que es el hebreo, que es la palabra malach, malach. Y tenemos aquí lo que se llama una men. En el hebreo este es una men, una lamed, una alef y una kaf. Propiamente esto que está aquí debajo, una patash, una chevat y una kamat, que funcionan a, e, a. Es decir, esas son como las vocales. Y aquí dice malach. Propiamente esto tiene una raíz que nos conecta de una forma u otra con la idea de melech, ¿verdad? O rey. Pero eso será otro tema, ¿verdad?, que vamos a ir desarrollando. La palabra ángel o mensajero, ¿verdad?, o embajadores, un mensajero de Hashem, un mensajero de Elohim. Y esto es interesante, señores, porque aquí vamos entendiendo cuál es la propia necesidad que tiene toda la creación para que existan los ministros de Hashem, o los ministros que están ahí detrás de cualquier fuerza que estamos observando, escuchando o viendo. Alguien dice que no puede escuchar. No sé, se puede escuchar, escuchan bien. Dice que se ve borroso. Dice que se ve borroso, dice se escucha, ¿no? Pues bien, hay algunos elementos que quizás me están transmitiendo desde otro lugar, y la internet puede tener, por ser, ¿verdad?, la imagen un poquito fuerte, puede tomar bastante mega, y por eso se puede ver un poquito fuerte o borroso, ¿verdad? Entonces, siguiendo la idea de lo que quiero desarrollar con ustedes, vamos a hablar propiamente, obligatoriamente tenemos que tocar el tema del principio, porque es que para hablar, y voy a hacer rápidamente un recorrido rápido para entonces ir a la citación de los ángeles. Tenemos que en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, ¿verdad? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces, aquí hay una idea, ¿verdad? Si vamos al hebreo, Bereshit, Barach Elohim, et Hashamaim Be'er Hari. Tenemos una idea interesantísima aquí, porque si decimos en el principio, tenemos propiamente aquí en un principio, pero si decimos en el principio creó Dios, como dice su Biblia comúnmente, entonces tendremos que pensar cuál sería ese principio, porque Dios te está denotando, ¿verdad?, un lugar, un tiempo en él, o sea, es decir, está dando una figura de redefinir ese lugar, ese tiempo, donde ese principio comienza. Ahora, la idea aquí propiamente nos lleva a pensar en un principio. ¿Y cuál sería la idea de en un principio? Y esa es la idea que quiero dejarle a ustedes. Es que ese principio no lo sabemos. No estamos convencidos todavía cuál es ese principio. Y esto nos permite conectar con el sentido de que realmente el calendario antiguo, se usaba ciertamente antes de existir los israelitas, ¿verdad? O antes de existir Abraham, ya de tiempo antiguo, ¿verdad? Había un tipo de calendario, y aún el calendario judío, ¿verdad?, se establece desde que Adán cae. Es decir, desde la caída de Adán se establece este calendario, y esto es interesante, señores. No desde el momento que el humano existe, porque ahí es que nosotros quizás tenemos un poquito de disyuntiva. Creemos que desde que el humano existe o desde que el humano existió, el tiempo entra en función. No, la función del tiempo entra en la caída del humano. Pero aún así, el tiempo que tenemos ciertamente todavía es basado en las vueltas que la Tierra le da al Sol. Y el Sol fue creado en el cuarto día. Fíjese esto, estamos hablando de días, pero el Sol fue creado en el cuarto día. Aquí hay algo interesante, y yo quisiera que usted ponga en función su mente, y vamos a pensar y a repensar, porque para eso es la palabra, para pensar y repensar. El Sol es creado el cuarto día, y ciertamente estamos hablando del primer día. ¿Ok? Entonces, actualmente nosotros nos movemos en base a la rotación y traslación, es decir, a la vuelta que da la Tierra alrededor del Sol, que son 365 días. Sin embargo, si vamos a Júpiter, por ejemplo, Mercurio, si vamos a Mercurio, vamos a ver que su año es de 81 días en dar una vuelta alrededor del Sol. Por su parte, un día de Mercurio es especialmente largo. Podríamos decir que un día de Mercurio son 58 días. Un día de Mercurio son 58 días, en este caso, en el campo terrestre. Por su parte, ¿verdad?,
Tendríamos que también hablar de Júpiter, ¿verdad? Y usted dirá, pero ¿por qué este hombre va a hablar de ángeles y tiene que hablar? No, porque tengo que hablar del tiempo. Es muy importante hablar del tiempo. También tendríamos que decir que un año en Júpiter es de casi 12 años terrestres. Es decir, cada 12 años terrestre es un año en Júpiter. Si seguimos interactuando y viendo esto, por ejemplo, en Neptuno, su año es con diferencia más largo. Cada vez que pasa un año en Neptuno, han pasado 165 años. Entonces, no podríamos, ni sería coherente nosotros analizar los días, ¿verdad?, de la creación como días común y corriente en los que vivimos nosotros. Es decir, podríamos decir que ciertamente un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Puede caer ahí. Sin embargo, todavía es un poco dudoso. ¿A dónde los quiero llevar a ustedes? ¿Por qué Hashem, por qué el Eterno habla de un principio? ¿Por qué Él quiere que usted sepa que hay un principio, que hay un origen? Y esto ciertamente es para establecer que la creación no es Dios, así como señalan las filosofías panteístas. Dios es Dios, ¿verdad? Y la creación, sus criaturas, ¿verdad? Propiamente tienen un origen o tuvieron un origen, refiriéndonos también a este caso a la idea de los ángeles o el misterio de los ángeles, ¿verdad? Y lo que van a llevar a cabalidad. Entonces, yéndonos un poco a la idea de quién estuvo en el principio con Hashem, yéndonos a la idea, le voy a dejar algo a ustedes para que ustedes lo estudien. Yo sé que va a crear un poco de crisis a la hora de estudiarlo, pero en el principio, según lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 19, dice que Adonai fundó la tierra con sabiduría. En el principio estuvo con Hashem la sabiduría y, y juntamente con ella, ¿verdad?, estuvo la inteligencia y se establecieron los cielos. Entonces, Proverbios, esto que me movió un poco aquí, Proverbios 8:22 al 31 dice, Adonai me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, ¿verdad? Eternamente en la tierra, en la eternidad, perdón, estaba establecida ya en el principio, antes de los orígenes de la tierra. Ahora, ¿qué tipo de eternidad tendríamos que hablar aquí? ¿Qué tipo de eternidad es este? ¿O qué tipo de Olán es este? Bueno, es importante que usted note, ¿verdad? Quizás usted piense que la sabiduría es igual de eterna como Hashem. Y esto podría ser idolatría, bodazará, como dicen los sabios de Israel. Ahora, la palabra Olán, que es eternidad, no significa como muchas personas piensan, y hasta el día de hoy yo pienso que usted va a cambiar su forma de pensar, porque la palabra Olán ciertamente no es por siempre y para siempre, no es por siempre jamás, no es una idea de eternidad como la hemos creado, como que si Dios fuera eterno como el Olán, no. El Olán es uno de sus ministros porque propiamente pertenecen a Hashem. Ahora, en el sentido que pensamos, en el sentido que lo pensamos, esto ciertamente alude, no en el sentido que pensamos anteriormente, que eternidad, en este caso, ¿verdad? Olán es para siempre y que Dios vive en la eternidad, no, sino que esto alude a algo que estaba oculto y vino a ser revelado en la eternidad. Entonces, eso significa eternidad. Por ejemplo, eso es como Mashiach, que estuvo desde la eternidad con Hashem, cuando hablo de Mashiach estoy hablando de Yeshua. Yeshua estuvo desde la eternidad con Hashem, pero el punto es que en el momento que vino a ser revelado, en el momento que vino a manifestarse, bueno, no existía el tiempo, no existía el tiempo y el espacio. Eso se llama Olán. Cuando no existe el tiempo, pero algo fue revelado, en otras palabras, en la eternidad. No existía el tiempo. Entonces, podríamos seguir señalando, y quiero en estos momentos, quiero mucha madurez espiritual, porque a veces cuando nosotros escuchamos ideas un poquito fuertes, esto nos lleva a nosotros a pensar, este se salió de la línea. No, esto es producto de investigación de años, producto de investigación de estudios, ¿verdad?, que se hacen alrededor del campo que uno está tratando de desarrollar. Por ejemplo, hay una literatura perteneciente a la época del Segundo Templo. Quiero que pongan mucha atención todo lo que están aquí. Hay una literatura perteneciente a la época del Segundo Templo y encontramos ciertamente un libro llamado Jubileo. Este libro llamado Jubileo
ciertamente tiene que ver con respecto a todo lo que es la creación. Y pongan mucha atención porque probablemente esto les sirva para algo el día de hoy. El libro de Jubileo tiene que ver con la creación. Entonces, el libro de Jubileos, también denominado el Lectogénesis o el Génesis pequeño, libro de las divisiones de los tiempos según los jubileos y semana, tiene varios elementos. Por ejemplo, Jubileo o libro de la distribución de la ley, ¿verdad? O de los días de la ley, que es donde comienza el proceso de la creación. Está también, que es un texto de origen hebreo, escrito en torno al año 100 antes de Cristo. Estoy tratando de señalar tiempo para que usted sepa la autenticidad de este libro, ¿verdad? Fue en torno al año 100, eso es lo que dicen algunos arqueólogos. Es un texto canónico para la iglesia ortodoxa, ¿verdad? La iglesia ortodoxa etíope la considera como un texto, ¿verdad? Canónico, pero hay otros que la consideran, ¿verdad? Apócrifo o pseudoepígrafos para las iglesias cristianas. Por ejemplo, nosotros no salimos de la Reina Valera constantemente. Es muy aconsejable que nosotros hagamos ese trabajo para crecer y salir un poco y ir conociendo un poco más allá. Ahora, este manuscrito también está en letra Ge'ez, ¿verdad? Procedente de la comunidad judía de Batá, Israel. Uno de ellos que está totalmente completo y hay otros que están en fragmentos, en siriaco, en griego y en latín. Ahora, entre los manuscritos del Mar Muerto, descubierto en el 1947 en Qumran, se han encontrado 14 fragmentos hebreos de varias copias de este libro. Y cuando hablo de este libro, estoy hablando del Lectogénesis, que viene siendo el libro de Jubileos. Fue escrito en hebreo, según James Van der Kam, por un precursor de los esenios, cuya mentalidad produjo más adelante un cisma o una división dentro de los esenios. Sin embargo, hoy quisiera acompañarlo a usted, porque yo creo que usted sepa que a pesar de que tenemos ideas que fue en el 100 antes de Yeshua, otros dicen que fue hacia el 166 antes de Cristo, otros dicen que fue al 140 antes de Cristo, ¿verdad? Y esa es una idea que estamos viendo alrededor de este libro. Son ideas poderosísimas alrededor de este libro que yo pienso que le podrían ser de mucha utilidad. Ahora bien, mire esto. Mire lo que dice Jubileos capítulo 2. Estoy hablando del pequeño Génesis, que data, este libro es más viejo que los rabinos. Este libro es más viejo que ¿quién? ¿Verdad? Que el Nuevo Testamento, que fue escrito en el 300 y pico, es más viejo. Entonces, mire lo que dice este libro sobre el origen de los ángeles. Dice el versículo 1 al 3 de Jubileos, dice, y el ángel de la presencia le habló a Moisés por la palabra del Señor. Está hablando de que Moisés recibe una palabra, ¿verdad? Una palabra del Señor diciendo, escribe todo el relato de la creación, que en 6 días el Señor Dios completó toda su obra y lo que él creó y observó un Shabbat, es decir, el 7º día. Y lo santificó para todas las edades y lo puso como una señal para todas sus obras. Ahora, dice aquí en las letras rojas que usted está viendo ahí, dice, porque en el primer día creó los cielos que están arriba. Atención a esto, creó los cielos que están arriba. Y usted dirá, pero ¿quiénes tenían este libro? Bueno, los esenios decidieron romper, ¿verdad?, con la corrupción que había en el reino de Israel y se fueron más bien porque había sido tomado por el imperio greco-romano y se fueron al desierto con tal de restaurar la revelación divina que Moisés tuvo con Hashem, ¿verdad? Y que el pueblo de Israel tenía esa relación y ellos decidieron irse al desierto para ello experimentar momentos elevados, momentos sobrenaturales con el Eterno. Y dicen que ellos ofrecían sacrificio en el templo cósmico junto con Melquisedec. Pero eso es otro tema que lo podemos tratar en otro momento. Dice que en el primer día que creó los cielos, ¿verdad?, que están arriba, y la tierra y las aguas y todos los espíritus que ministran delante de él. Pero dice los ángeles de la presencia. Fíjese que hay un tipo de ángel que son ángeles de la presencia, los que le dicen los kadoshim, que están alineados, ¿verdad? Bueno, ciertamente los ángeles de la santificación, los de la presencia son ruajim, los ruajim, ¿verdad?, que están ahí.
y los Kadoshim, ¿verdad? Que propiamente son ángeles de la santificación. Dice, y los espíritus y los ángeles del espíritu de fuego. En otras palabras, todos estos ángeles que usted está viendo aquí no pueden nunca jamás ser ilegales en la tierra, porque ellos están detrás de todas las fuerzas que gobiernan la tierra. En otras palabras, ellos están detrás del agua, están detrás del trueno, están detrás de la nieve, están detrás de las estaciones del año. Ellos tienen una función. Ciertamente, dice aquí, y para los que no sabían, existe dentro de las cuevas de Qumran un libro que se llama Lenguas de Fuego. Es decir, que cuando las lenguas de fuego cayeron en Pentecostés, no fueron lenguas como la gente piensa. Sí, hablaron nuevas lenguas, pero la idea va más allá de decir simplemente que cambiaron sus lenguas. Sí hablaron nuevas lenguas y sí hay lenguas que transmiten los misterios, pero la idea de lenguas de fuego son los misterios que se transmiten a través de esas lenguas que la producen un tipo de espíritu alineado a las Ruach HaKodesh, que están en una línea, están en un campamento y ellos descienden, y cuando ellos descienden, ellos quieren revelar los misterios, y a esos ángeles se le llaman lenguas de fuego. Ciertamente dice que ahí estaban los ángeles de espíritu de fuego, los ángeles de espíritu de los vientos y los ángeles de espíritu de las nubes, y la oscuridad y la nieve y el granizo y la escarcha, y los ángeles de resonancia, no sé si me estoy dando a entender, y los truenos y los relámpagos y los ángeles de espíritu del frío. Ponga atención, sí, lenguas de fuego, así mismo. Eso eran un tipo de ángeles, unos seres vivientes que se llamaban lenguas de fuego, que están datados en los libros de Cueva de Qumran, ¿ok? Y los ángeles de la resonancia, y los ángeles del trueno, y los ángeles del relámpago, y los ángeles de los espíritus del frío, y los del calor, y el invierno, y la primavera, y la cosecha. Es decir, detrás de cada una función de la tierra hay un ministro que gobierna el calor, el invierno, la primavera, la cosecha, el verano, todos los espíritus de sus criaturas que están en el cielo y en la tierra, y creó los abismos. Oiga bien, y la oscuridad, tanto de la tarde como de la noche, y la luz, tanto del amanecer como de la luz del día, que preparó en el conocimiento de su corazón. Estamos hablando propiamente de un origen poderoso, y estoy hablando de libros que están señalados, ¿verdad?, dentro de lo que es la cueva de Qumran, ¿ok? Y que son más viejos que los rabinos, ¿ok? Son más viejos que el Nuevo Testamento. Entonces, dice, luego vimos sus obras y lo bendecimos y lo elogiamos ante él a causa de todas sus obras, porque hizo 7 grandes obras en el primer día. Atención a esto, porque esto nos va a llevar ahora a un nivel mucho más profundo. Mire, yo quiero que usted sepa que los judeanos propiamente los que vivían en la zona de Judea, veían el texto como que en el primer día estaba incluido la creación del cielo, la tierra, la desolación en el primer día, ¿verdad? No vino a ser cuando dijo sea la luz, sino que ciertamente el primer día no vino a ser cuando dijo sea la luz. El primer día comienza la creación con los cielos y la tierra estaba en un estado de desorden, es decir, de desolación. Ahora, la idea de la creación de los ángeles en el primer día es una evidencia, aquí en este libro, en el primer día se crean los espíritus, en el primer día, y es la evidencia en el texto de Jubileo que acabo de presentarle. Ahora, ¿qué significa esto? Miren, los rabinos aluden a que la creación de los ángeles alude a otro día por el tema de que se crearon las aves que vuelan. Pero hay unas copias mucho más antiguas como esta, ¿verdad? Como las copias de los jubileos, que señalan que la creación de los ángeles fueron en el primer día. Entonces, si lo creado no puede crear un orden, si no tiene un ministro que lo gobierne, es decir, debe tener un ministro que lo gobierne detrás, porque el Eterno no va a hacer algo y lo va a dejar sin un ministro que lo gobierne. Atención a lo que le estoy diciendo. Claro está, Adán estaba allí y tenía todo el poder, la autoridad, pero para que toda la creación estuviera organizada en un plano espiritual, tenía que tener energías, espíritus que gobernaran detrás de cada elemento que hay aquí en la tierra.
el fuego, el agua, los truenos, las lluvias, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, a los ojos de los judeanos, señores, de la época del primer siglo, ellos señalan que el primer día, el santo, es decir, Hashem, creó entes inteligentes pertenecientes a los mundos espirituales. Ahora, ¿por qué es importante incluir esta idea antigua? Mire, yo les señalo que es importante incluir esta idea antigua porque aquí vemos cómo ya desde antiguo se estaba considerando la idea de todo lo creado, tener una energía espiritual que lo preservara, que lo cuidara, y un ministro que lo gobierna y que lo divida. Entonces, esto es interesante. Esto es interesante, señores, porque aquí vamos a ver los diferentes tipos de ángeles que tienen funciones. Por ejemplo, tenemos los Ruajim, los Kadoshim, tenemos toda una gerencia divina impresionante. Están los lenguas de fuego, están por ejemplo, el príncipe de Persia. He escuchado personas diciendo que era un demonio. No era un demonio. Lo que pasa es que los ángeles ciertamente se le dan asignaciones. Como ellos no tienen libre albedrío, las energías no tienen voluntad, ellos cumplen con la idea de agradar a Hashem. Por ejemplo, la gente piensa que Satanás es malo. No, malo es el hombre. Satanás no piensa que está haciendo algo malo porque él está cumpliendo con el mandato de Hashem. Es decir, en ningún momento él va a pensar que está haciendo lo malo. Él está haciendo su función porque él tiene una asignación. Atención a esto. Si me ayudan para que salga con excelencia la persona que está escribiendo, ciertamente le va a quitar la belleza, ¿verdad?, al video que estamos tratando de grabar y a la enseñanza que se está haciendo. Alguien está rayando la pantalla, por favor. Entonces, por ejemplo, el príncipe de Persia, eso es un ejemplo rápido. La gente piensa que era un demonio que se le había opuesto. No, lo que dicen los textos más antiguos es que Hashem le dijo a Israel: el día que tú violes los preceptos, ¿verdad?, y no cumplas con las ideas de lo que Hashem quiere hacer contigo, pues propiamente, ciertamente, oiga bien lo que le voy a decir, yo voy a llevarte al exilio, te voy a llevar y te voy a poner bajo cautiverio. Entonces, ¿qué pasa? A Hashem le da una orden a ese ángel, le dice: mira, cualquier tipo de respuesta que venga de allá, no me deje pasar, porque ellos están en un exilio. Ellos están en un exilio y no se pueden mover de ahí. Si se mueven de ahí, si ellos se mueven de ahí, van a tener problemas. Entonces, ¿qué hace ese ángel? Ese ángel cumple con su misión. Entonces, mire que le hace la oposición a otro ángel que está respondiendo: mira, Hashem me puso aquí, yo no me puedo mover de aquí porque este pueblo ha prevaricado delante de Hashem, ha dañado su trabajo espiritual, por lo tanto tienen que estar ese tiempo de disciplina. Por eso es que tiene que venir específicamente un malaj de mayor jerarquía para decirle a ese ángel: bueno, Hashem ha decidido romper ¿verdad?, ese edicto, porque hay un corazón que ya está dispuesto a recibir un milagro. En este caso es Daniel. Entonces, y tenemos muchas ideas. Si me pueden ayudar, por favor, con déjenme salir para volver a entrar, porque alguien rayó la pantalla. Voy a volver a ponerla. Voy a volver a poner la pantalla. Discúlpenme. Voy a volver a poner la pantalla. Aquí está. Entonces, ahora se puede ver ahora, sí. Se puede ver. Por favor, no raya la pantalla para que se pueda ver bien lo que estamos tratando de señalar. Señores, ya tenemos una idea, por ejemplo, genérica. Y yo quiero que usted no se vaya de una vez a apreciar o a recibir. No, haga sus estudios, haga un trabajo de búsqueda, de investigación, para que usted pueda entender lo que estamos señalando. Mire, vamos a ir ahora a Bereshit, Génesis capítulo 28, versículo 10 al 19. Voy a utilizar algunos elementos de 1 Samuel 13:23, Isaías 29:3
Zacarías 9:8. Miren, esto va a ser rápido. Dice que en Génesis 28:10, y salió Jacob de Berseba. Berseba, ¿verdad? Es un pozo, Sheba, ¿verdad? Es pacto de juramento. Y entonces dice, y fueron a Harán, donde había, Harán es un lugar donde hay sequedad, arder, donde todo arde, está quemado. Y dice el versículo 11, dice, y llegó a un lugar, la palabra lugar aquí es Macón, y se detuvo allí porque el sol ya se había puesto, y tomó de las piedras de aquel lugar, Macón, y puso por su cabeza y durmió en aquel lugar, la palabra Macón. Dice, y soñó ya aquí una escalera, y yo quiero que usted agarre esta palabra, agarre la palabra Sulán, la palabra Sulán, la palabra Sulán. Escuche bien, tome la palabra Sulán, que viene siendo guarnición o apoyo en este caso, ¿verdad? Perdón, Sulán no, Sulán viene apoyada, pero Musad es guarnición, ¿verdad? Es monte, apoyo, ¿verdad? Campamento. Musad, la palabra Sulán, usted tiene que agarrarla ahí, pero también la palabra Musad. La palabra Musad es importante porque vamos a entender unos aspectos desde la perspectiva gemátrica. Ciertamente estaba puesta en la tierra y su extremo llegaba al cielo, ¿ok? Llegaba al cielo. Entonces, ciertamente dice que, y he aquí ángeles malach de Elohim que subían y descendían por ella. Y he aquí Adonai estaba en lo alto de ella y dijo, yo soy Adonai Elohei de Abraham, tu padre, y Elohei Isaac, ¿verdad? La tierra, Art, es decir, la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y dice el versículo 14, será tu descendencia como el polvo, como la tierra, ¿verdad? Y te esparciré al oriente y al occidente, al norte y al sur, y toda la familia. Fíjese que justamente el campamento o la tierra o la guarnición donde está apoyada es justamente donde está Israel ahora. Y yo le voy a dar unos secretos que quizás usted necesita saber. Por ejemplo, miren la idea. Existen 4 campamentos que están en jerarquía que definen la asignación de cada uno de esos ángeles. Y usted dirá, ¿de dónde tú sacas eso? Bueno, de la palabra escalera, que es la palabra Sulán. Miren, la palabra Sulán, ahora sí, yo estoy escribiendo en la pantalla, yo sí estoy escribiendo en la pantalla para que no tumbe la grabación. Bien, estoy escribiendo. Esta letra que es Sametz vale 60. Mire esto, para que usted vea de dónde sale la palabra 4 campamentos. Y esta letra, ciertamente, que es la palabra Lamed, vale 30. Estoy utilizando ideas gemátricas. Y esta men, Sofí, final, vale 40. 40. 40. ¿Qué sucede? Disculpen la escritura. Ese 6, ese 30, ese 60, ese 30 y ese 40, existe lo que se llama la gematría, ¿verdad? De valor reducido, que cabe como 6, ¿verdad? 6, 3 y 4. ¿Qué sucede? Que cuando yo sumo estas tres ideas, propiamente me está dando 13. 13. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? En el valor reducido de la idea de donde salen los 4 campamentos, perdón, que es un secreto aquí en la idea de la escalera, es que 1 más 3, valor reducido, es 4. Entonces, ciertamente son las 4 estaciones de lo malaj, es decir, de los ángeles que ministran. Y usted se va a dar cuenta ahora de algo preciosísimo y yo creo que usted ponga mucha atención. Hablé rápido del origen de los ángeles, su función, pero ahora vamos a ver su asignación de forma directa. Mire esto. Estamos en el primer campamento. Primer campamento, segundo campamento, tercer campamento, cuarto campamento. Curiosamente, estos campamentos representan el tetragramatón de Hashem, que viene siendo yo, perdón, y que hay
Déjame buscar un blanco. Mejor. Aquí. Hey. Bow. Hey. Es decir, en esta dimensión nosotros vivimos. Esta es la dimensión de los ángeles. Esta es la dimensión de los tronos. Y esta es la dimensión de la emanación divina. Déjame ponerlo más claro aquí para que la gente lo vea. Es una yo. De ahí es que sale la palabra Jehová. De ahí es que sale la palabra Yahweh. De ahí es que sale la palabra Yahvé. De ahí es que salen todas esas palabras que es yo, Hei, Bau, Hei, alabado su nombre, bendito sea. Entonces, ¿qué sucede? Cada una de estas letras representa los mundos espirituales donde cada uno de esos seres pertenecen. Propiamente, todos los mundos espirituales contienen ciertamente el nombre de Hashem en función. Por eso, luego voy a explicar algo que es muy profundo, que puede ser muy importante para usted entender la dinámica de estos mundos, pero no va a ser ahora porque el tiempo no da. Entonces, si cerrando esta parte, vamos entonces al campamento número 1. Por ejemplo, este campamento número 1 es el campamento donde ellos descienden cada Shabbat. Cada Shabbat, por eso es que usted ve que los judíos celebran Shabbat. Usted no está obligado como gentil, pero si usted lo observa, se beneficia de él. No está obligado. Escuche, pero si usted lo observa, se beneficia de él porque en ese momento es donde se activan los campamentos. Del primer campamento se activan los Ishim, ¿verdad? En las Moadim, que vienen siendo las fiestas también solemnes. Las fiestas son, ¿verdad? Pesach, Shavuot y Sukkot. Es decir, las fiestas del Eterno, los ángeles descienden, pero en Shabbat también este tipo de ángel desciende. Por eso, estos ángeles están alineados con la Shekinah, con la que gobierna, con la divina presencia que gobierna aquí en la tierra. Es por eso que usted va a ver en Éxodo capítulo 23, versículo 20, aquí yo envío mi malaj delante de ti para que te guarden el camino. Aquí se refiere específicamente a esa presencia ligada con esa idea, ¿verdad?, de ángeles que vienen detrás de ellos. No sé si me estoy dando a entender. Isaías también usted lo va a ver, capítulo 62, versículo 6, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Escuche esto, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. La palabra aquí que aparece son shofrim. Los shofrim, que son malachim, protectores o guardianes. Es por eso que usted va a ver que todo el día y toda la noche, dice la palabra, no callan, no callarán jamás. Y aquí es donde se establece la costumbre de que todo el pueblo de Israel, nuestros hermanos judíos, ¿verdad?, acuden al muro, ¿verdad?, de los lamentos para dejar sus plegarias, para dejar sus oraciones, porque ellos dicen, cuando vamos al muro, lo que probablemente nos estemos encontrando es con un Ishim, con un ángel del trono, ¿verdad?, que hace posible que esto pase a una próxima estación o a otro campamento, nuestras plegarias. Entonces, esos se mueven, pueden tener forma corpórea, pueden tener forma humana, y justamente en ese lugar del campamento es donde se mueven. También descienden donde se está celebrando Shabbat y descienden en cada lugar que se esté celebrando, ¿verdad? En lo que están en Israel, los que están en la diáspora, que están celebrando fiestas. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, lo voy a hacer rápido porque usted necesita aprovechar lo demás, ¿verdad? Entonces, hay un arcángel que opera con la Shekinah, que para los sabios de Israel, la tradición, este arcángel se llama Sandalfón. Escuche bien, Sandalfón. Este ángel tiene un nombre, ¿verdad?, diferente ciertamente a los demás, como Rafael, Betzaleel, que son nombres, ¿verdad?, que terminan con él, que viene siendo la palabra Dios. Entonces, este ángel tiene un séquito, no voy a dar muchos detalles, que son los Ishim. Los Ishim funcionan debajo de él y literalmente los Ishim son los de fuego, son los que manifiestan el fuego, también llamados almas de fuego, para enfatizar su carácter de formación y su carácter del lugar donde viven los ángeles, que es el mundo de la formación. Se dice que este orden angélico, ¿verdad?, está aludiendo a la cita bíblica
de Salmos capítulo 104, versículo 4. Este ángel opera ahí porque dice Salmos capítulo 104, versículo 4, hace sus mensajeros a los vientos y tus ministros al fuego, ¿verdad? Al fuego llameante. Esto es interesante, señores, porque nos lleva a una idea muy, muy profunda. De ahí vienen muchas ideas que vamos a tratar de hacerlo rápido para que cumplamos con la idea. Por ejemplo, el segundo campamento está relacionado con aspectos, ¿verdad?, de perpetuidad y de esplendor. Ahora, este campamento tiene un nivel muy elevado porque todo el que utilice la idea de profecía, todos los profetas, todo lo que tienen que ver con asuntos proféticos, con asuntos de profeta, se conectan con el segundo campamento, que es donde están los ángeles de la perpetuidad y del esplendor que manifiestan la energía profética. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, allí lo vamos a ver. Usted dirá, ¿pero dónde usted saca eso? Bueno, Primera de Samuel capítulo 10, versículo 5, de allí vendrán al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Usted dice, pero usted lo está leyendo y no habla de ángeles. Lo que pasa es que usted lo lee en su Biblia común y corriente. ¿Y qué pasa? Es como cuando usted trata de definir para un arma de fuego todo con pistola, si es una M16 pistola, si es una ametralladora pistola. Entonces, hay que leerlo en el hebreo para que usted se dé cuenta. Es igual como los cielos. Hay 7 cielos, 7 tierras, hay 7 dimensiones y la gente coloca todas esas ideas en una misma palabra porque no tienen ciertamente lo que es una definición clara dentro de lo que es el contexto hebreo. Por eso, usted va a ver, dice que vendrán al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos con salterio, adufe, flauta y arpas. Debajo de este ángel, ¿verdad?, que opera aquí, bueno, el gerente de esta dimensión profética es un ángel llamado Janiel, que es el ángel de perpetuidad y victoria, ¿verdad? Janiel, ¿verdad? Entonces, este ángel significa los dioses, traducido como los Tarshishim, como los resplandecientes. Son los ángeles detrás de la fuerza de la naturaleza, operan detrás también de eventos. Lo profético puede manifestarse cuando ese campamento se manifiesta. Lo profético se manifiesta, usted puede darle orden al sol, a la luna, al fuego, a las estrellas. Es una cosa impresionante. Entonces, hay una relación también con otros ángeles que están en otros campamentos, que son los Hashmalim. Sin embargo, el gerente de este lugar, fíjese qué curioso, porque dentro de este campamento, mientras es profético lo que se mueve aquí, quien es gerente de ese campamento es un ángel que tiene que ver con la sanidad, que es Rafael. Por eso es que usted ha dicho Rafa, Jehová Rafa, Yahweh Rafa, es Rafael, porque él viene la palabra Elohim. Entonces, Rafael, ¿verdad?, es el atributo que se encarga de la sanidad, ¿verdad? Y es considerado como Benei Elohim, los hijos de Dios, ese campamento. La gente piensa que probablemente ese gerente, piensan que ese gerente es un solo ángel. No, es una compañía de ángel que se llama Rafael, ¿ok? Y esa compañía es la gerencia entonces de otros ángeles que son Gabriel, que es el fundamento mensajero que tiene que ver con los querubín, que significa los poderosos o potentes, o Kabir, ¿verdad? Y otras, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto, señores, bueno, Gabriel es importante entender que es un mensajero, propiamente es un mensajero, opera en esta dimensión, pero también tiene debajo una gerencia que son los Kabir, ¿verdad? Los Keruf, los poderosos y potentes. Por eso ahí se manifiesta un poder muy, muy elevado. Y usted sabe, los profetas, de dónde viene la anuencia profética de un profeta que viene del segundo campamento. Usted se va a dar cuenta de muchas cosas ahora. Por eso en el tercer campamento tiene relación con el juicio, con el rigor, con el poder, tiene también relación. Aquí, en estos campamentos, usted va a ver una cierta dualidad que se van
abriendo en el segundo campamento una dualidad, en el tercer campamento se va abriendo una dualidad porque allí en el tercer campamento hay juicio y hay misericordia. Entonces, todos los asuntos en cuanto a castigo, extensión de vida o misericordia salen de esta esfera de este cuarto campamento. Dice, como está escrito, como está dicho, cerca de las plagas. ¿Quién envió esas plagas? El Todopoderoso a Egipto por causa del clamor de los hijos de Israel. Y eso lo vamos a ver en Salmos capítulo 78, versículo 49. Envió sobre ellos el ardor de su ira. Atención a esto, el ardor de su ira, enojo, indignación, angustia y el ejército de ángeles, malachim, seres celestiales, destructores, raíz del mal. Entonces vinieron en Isaías capítulo 13, versículo 5. Y vamos a seguir viendo una serie de ángeles. Entonces, hay dos gerentes que funcionan en ese, que son arcángeles. Los primeros son arcángeles. Se son Zadkiel, que es un ángel de bondad y de misericordia, y debajo de él operan los Hashmalim, que significan los brillantes, son los ángeles de energía expansiva y electrificadora, es decir, lo que te mueven a misericordia. Y ellos aparecen en Ezequiel capítulo 1, versículo 4, y el capítulo 1, versículo 22, y el 8 al 2 de Ezequiel. Ciertamente, el del lado de la severidad se encuentra entonces Camael, el lado de la severidad o del juicio, que son los serafín. Y estos ángeles son ángeles de juicio, son ángeles de juicio del temor, de la severidad. Su nombre proviene de la raíz saraf, que es quemar, arder. Los serafines son como ardientes. Lo interpretan también como serpientes, por no sé cuánto recuerdan la serpiente que se desplegó allá en el desierto. Fueron serafines, dicen los sabios de Israel, que picaron al pueblo de Israel para que se volvieran a Hashem. Lo vamos a ver ¿verdad? Lo vamos a ver en muchos aspectos. Ahora, el papel de los serafines es negar la negación, es decir, todo el que niega a Dios, ellos lo niegan a ellos. Es decir, ellos afirman la santidad de Dios y parecen ser ángeles que operan del lado de la oscuridad, pero no son de oscuridad. Por eso es que usted va a ver que de este lado fue este ángel, estos ángeles descendieron y quemaron la casa de Job, quemaron sus... quemaron todas las cosas y la gente piensa que fue una idea del diablo. No, dice la Biblia así mismo que vino un fuego de parte de Elohim, porque Elohim, mayormente la potente manifestación, opera en este tercer campamento. ¿Por qué Elohim fue el que vino y quemó y permitió todo? Recuerde que Hasatán, la gente lo ha puesto como, no, Hasatán es como un tipo de acusador que cuando tú no estás operando bien aquí abajo, él le dice a Hashem, pero tú lo pusiste a él para que operara de esta forma, mira lo que está haciendo. Ese tipo hay que destruirlo, hay que matarlo, hay que hacerle algo. Y es por eso que usted va a ver que dice que un ángel acusador viene, el acusador de los hermanos, dice la palabra, y nos acusa delante de Hashem cuando hay algo malo. Por ejemplo, cuando tú tiras una basura en la calle, cuando tú cortas un árbol, cuando tú maltratas un perro, cuando tú maltratas un animal, cuando tú no le das cuidado a la naturaleza donde Hashem te puso, esos ángeles acusadores que se llaman los Satán, los Hasatán, vienen y te acusan delante de Hashem. Entonces hay un ángel que está diseñado para matarte, para destruirte. Es por eso que usted va a ver en la tradición, en los evangelios, que cada vez que una persona se arrepiente, los ángeles se gozan, porque dentro de la tradición dice que cada vez que un pecador peca, ¿verdad? Un ángel viene para tirar su anuencia divina, que es la voluntad del Eterno, para raerte y quitarte del medio, pero como Hashem le corta la nutrición, ese ángel no puede funcionar, ¿verdad? Pero cuando tú te arrepientes, los ángeles se levantan y adoran. Es decir, eso es una idea muy mística, muy mitológica, pero tiene una enseñanza profunda, porque te dice que cuando tú te arrepientes, los ángeles entienden que no va a haber la muerte de un ángel. Esa es la idea que hay dentro de estas tradiciones. También, por ejemplo, cuando usted dice, vi a Satán caer como un rayo, vi a Satán caer como un rayo, la gente dice, eso fue que cayó del cielo y explotó la tierra. No, no, no. Cuando dice que vi a Satán caer como un rayo, cuando salieron de dos en dos, era porque ellos le impidieron a esos espíritus que acusan en el trono, le impidieron, ¿verdad? Que los discípulos le impidieron que acusaran a esas personas que estaban haciendo su
teshuvá, su arrepentimiento. Al ellos hacer su arrepentimiento y arrepentirse, bueno, no podía haber ningún tipo de acusador en el trono. Por eso es que dice, Mashiach dice, he visto ahora mismo a Satán caer como un rayo. Es decir, ya esa gente que por la que ustedes oraron, que se arrepintieron, no tienen un acusador. Por eso fue lanzado. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces nosotros no entendemos la dinámica hebrea y acusamos a los hebreos y decimos, pero es que esta gente está mal. Lo que pasa es que Roma nosotros no modificó la cabeza, nos programó de tal forma que no entendamos el mundo espiritual, lo entendemos como A, E, I, O, U, pero esto es más serio de lo que usted se imagina. Por eso, ciertamente, Camael, ¿verdad? Tiene debajo de él una gerencia, ¿verdad? También está Mijael, que es el ángel de la armonía, ¿verdad? Y usted lo va a ver esto en Salmos capítulo 68, versículo 17, donde habla de las carrozas de Elohim que se encuentran por miriadas, con miles de ángeles, etcétera, etcétera. Pero voy rápido porque yo necesito que usted abrace esto. Bueno, aquí estamos en el último, podríamos decir el último ya de todos, el cuarto campamento. Señores, el cuarto campamento es el nivel donde se encuentra relacionado con la idea de Jochma, es decir, la sabiduría, ¿verdad? Y el entendimiento. En este nivel se encuentran todos los asuntos relacionados con las ruedas. ¿Qué usted dice? ¿Qué usted dice cuando hablamos ruedas? Bueno, ruedas son esas ruedas que estaban debajo. Aquí le quiero dejar una enseñanza a todos. Las ruedas que estaban debajo de esos, en el capítulo 1 de Ezequiel, donde vemos que hay unas ruedas que se mueven, que tienen muchos ojos. Ese es un tipo de ángel. Yo quiero que usted sepa que en el mundo espiritual, todo lo que tiene función es considerado un ángel, un ser viviente, ¿ok? Porque todo está hecho de energía. Entiéndase eso. Todo está hecho de energía. Y en este nivel, ciertamente se encuentran todos los asuntos relacionados con las ruedas, con las esferas del creador. Es decir, este nivel ciertamente está junto a la voluntad y forma lo que se llama juntamente con la voluntad, con la sabiduría y el entendimiento, lo que se llaman los mojín, que es el seguir ampín, el rostro grande del Eterno que está aquí, el rostro grande del Eterno. Por eso es que usted va a ver ciertamente que también se encuentran muchos de los asuntos secretos del creador, es decir, todos los misterios del creador, todos los misterios, los secretos están aquí. Y esto lo tenemos en ejemplo, ¿verdad? En el libro de Eclesiastés capítulo 8, versículo 4. Y tenemos un tremendo ejemplo, ¿verdad? Del trabajo de este campamento. Y podemos también verlo en Daniel. Dice Daniel, ¿verdad? Capítulo 9, versículo 20 al 23. Dice que el varón Gabriel, los seres poderosos gigantes de Elohim, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he sellado para darte sabiduría y entendimiento. Muchas de las revelaciones que recibieron nuestros hermanos, por ejemplo, esto que le dieron a Daniel, guarda el libro para que cuando se abra, y dice que la ciencia se aumentará. Pero yo creo que usted note aquí que aquí realmente no está hablando de ciencia como comúnmente nosotros pensamos, no, que se aumentó, que mira, ahora sale una nueva medicina, que no, que la tecnología es impresionante. No, aquí está hablando de los misterios, que los misterios en los postreros días se iba a aumentar, la revelación, el Da'at, iba a ser muy fuerte, por ejemplo, y usted lo está experimentando ahora con esta sección que está dando el apóstol Follada, ¿verdad? Que está mostrando la idea de cómo la ciencia se está aumentando y el Da'at, que es el conocimiento de Hashem, está viniendo sobre su pueblo. Por eso, Daniel 12:4 dice, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Por qué están saliendo todos estos misterios y toda esta ciencia? Porque estamos en el tiempo del fin. Esto se llama era mesiánica. Ya estamos en el 6º día, donde en cualquier momento entra la manifestación de Mashiach. Y entonces usted tiene que preparar la vasija para poder recibir todos los misterios. Por eso dice Oseas capítulo 12, versículo 10, y hablé por los profetas y yo aumentaré las visiones
y por mano de los profetas que puse semejanzas. Entonces hay 3 arcángeles. Hay un arcángel que se llama Metatrón, el que está sobre trono. Este que está sobre trono ciertamente es el que toma la vestidura o el ropaje de Hashem, porque él emana, nadie lo puede ver, nadie lo ha visto, ningún él lo ha visto. Entonces él tiene que utilizar un ropaje, y ese ropaje que él utiliza es el que exhibe con qué, ciertamente, con qué tipo de asignación viene ese ángel. Por eso que usted va a ver en el trono de Ezequiel a uno sentado con un arco iris. Usted va a ver en el trono de Daniel a uno sentado, ¿verdad? Como de lana, ¿verdad? Como un anciano, porque ciertamente con la ropa que Hashem va a gobernar o que va a regir en ese momento, él se viste. Entonces, no es el mismo, sino que Hashem es el Elión. Ahora viene uno que se viste, se viste, y ese que se viste propiamente es a la que llamamos Yod-Hei Vav-Hei, la imagen del Padre, que es la imagen de la cual se hizo a Adán, y es la imagen que Mashiach está esperando que se complete. Y usted dirá, ¿de dónde tú sacas eso? Bueno, si usted va a Apocalipsis, capítulo 4, se va a dar cuenta que cantamos constantemente: sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Yeshua. Con rostro de fuego y rostro, no es Yeshua ese que está sentado en el trono, es el ángel del trono. Y Mashiach está como cordero al lado, esperando la hora para que se le entregue ese lugar. No sé si me puede entender. Entonces usted va a ver que dentro de los que soportan, dentro de los que soportan las Hayot HaKodesh, que son las criaturas Kadoshim, están ciertamente uno con cara de buey, uno con cara de hombre, otro con cara de león y otro con cara de águila, que está representando las diferentes dimensiones en las que usted quiere alcanzar. Por ejemplo, estamos viendo que la cara de buey está representando el mundo de abajo, ¿verdad? Este campamento de abajo. La cara de hombre está representando el segundo campamento. La cara de león está representando el tercer campamento, y la cara de águila está representando ciertamente el último campamento, que es el número 4. Entonces es ahí donde usted va a ver Yod-Hei Vav-Hei. Repito, buey, hombre. Fíjese que el hombre está representado por el número 6 en la idea bíblica, está representado por el número 6, y aquí el hombre, ciertamente, una de las letras del nombre del Eterno es la Bao. Bao, que es número de hombre, pero también significa conexión del mundo de arriba con el mundo de abajo. ¿Cuál es el único hombre que puede hacer esa conexión entre el mundo de abajo con el mundo de arriba? Yeshua. Entonces, por eso tiene el 6 y está aquí haciendo esa elevación del mundo de abajo para el mundo de arriba. Por eso usted va a ver aquí entonces la Hei, que es el mundo de abajo, y la Hei de arriba, que es el mundo de arriba. Por ejemplo, esto, mire, y aquí va a haber la Yo. Vamos a ponérsela aquí. Yo, Hei, Bao, Hei. Entonces aquí hay una conexión, y estos seres que están aquí están dando ciertamente la connotación de que ellos rigen estos campamentos, desde arriba hasta abajo ellos rigen estos campamentos. Entonces, usted va a ver, por eso es que a una clase hace poco a los chicos y le decía a ellos que cada una de esos campamentos representa uno de los libros de los evangelios. Por ejemplo, el libro de Marcos es representado por un buey, el libro de Lucas es representado por un hombre, el libro de Mateo es representado por un león, y el libro de Juan es representado por un águila. Y esto es interesante porque cuando el sembrador sale a sembrar, dice que parte de la semilla cayó junto al camino, entre piedras, en pedregales, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted va a ver que dice que la que cayó en buena tierra produjo 3 tipos de semillas. Produjo la primera semilla, que es el 30%. Todo el que está dando menos del 30% está fuera de ese campamento. Ahora, todo el que está dando en su vida, el 30% de su vida está dentro del campamento de la Hei, que es el campamento del buey, que es el campamento propiamente de Marcos, que es el básico, es para los iniciados. Todo el que está dando entonces el 60% está en el campamento
en el campamento propiamente de los ángeles donde opera la profecía. Pero fíjense, si usted quiere estar de fiesta y quiere estar en Moadín, bueno, está en este campamento. Pero si quiere elevarse más allá y quiere subir al campamento de las profecías, que es la que une el cielo con la tierra, la palabra profética, ciertamente usted tiene que dar el 60%. Entonces viene la idea donde usted da el 100% y el que está dando el 100% es el libro de Mateo, porque el libro de Mateo admite todas las tradiciones, admite ángeles, demonios, admite la resurrección de los muertos y no le tiene miedo a ningún tipo de parsú. Señores, esto es muy fuerte, ya estoy cerrando. Entonces aquí el libro de Juan representa el que se une al Señor, es un espíritu, es con el capítulo 17 de Juan. No sé si me estoy dando a entender. Esto que usted está viendo aquí es propiamente del misterio de los ángeles, porque los ángeles trabajan juntamente con el cielo y con Mashiach para la restauración de lo que se llama el Tikkun Olam, que es la reparación del cielo con la tierra. Entonces, debajo de ese ángel que es Metatron, que está por encima, ¿verdad? Ciertamente opera lo que se llama Raziel. Raziel viene siendo un ángel de sabiduría. Y debajo de Raziel hay unas ofanín que significan las ruedas, que aparecen también en la visión de Ezequiel ligada a las Hayot. Está otro ángel que se llama Safkiel, ¿verdad? Que es el ángel del entendimiento, y debajo de él operan otros ángeles que se llaman los Erilim, que significan los fuertes, grandes, robustos, a veces nombrados como los tronos. Por eso le decía que lo que usted ve en el mundo espiritual siempre va a ser representado como un ser viviente. Daniel capítulo 7, versículo 9. Por eso usted va a ver en Daniel también un tipo de seres vivientes como río. Hay un tipo de seres vivientes que son ángeles que son como ríos de fuego. Y una cosa impresionante. Podríamos seguir hasta mañana aquí porque Baruch Hashem, ¿verdad? El Eterno ha dado mucha, por así decirlo, muchas ideas importantes para compartir, pero yo pienso que hasta aquí podemos llegar y esto creo que Baruch Hashem, ¿verdad? Bendito sea el Dios del cielo por permitirnos compartir con ustedes y con mi hermano y amigo Alex, ¿verdad? Apóstol Joyada. Así que nada. Nosotros estamos también, quiero aprovechar la ocasión, no sé si siguen grabando, lo pueden cerrar la grabación. Estamos dando una idea